Sí. ¡Wow! Oye, todo tranquilo. Mi nombre es Ricardo, bienvenidos a Hierro Viejo, un espacio para conversar sobre la belleza y los relojes. Este video está motivado por un comentario de nuestro suscriptor Manuel Alejandro Rodríguez, que en nuestro video anterior mencionó que su favorito es el Glycine Sub 39. Para decirlo brevemente, no incluí el Glycine Sub Combat 36 por prejuicio. Y esto es un error terrible para los que compartimos más que nuestra opinión, que también es válido compartir solo una opinión, compartimos información, conocimiento, que debe ir más allá del sesgo personal o de limitaciones individuales. El balance entre información, conocimiento por una parte y la opinión personal o la conclusión por el otro, para mí es esencial porque considero que no valen mucho el uno sin el otro. Si por una parte todo fuera datos fríos, información concreta, objetiva, ¿qué tendría el sentido de estas conversaciones? Eso ustedes lo pueden tener en Wikipedia, en ChatGPT, en Carta. Pero cuando uno comparte información, expone datos concretos y objetivos, pero luego une los puntos, traza conexiones, plantea luego su criterio personal, su gusto estético y redondea un asunto que parece disperso, complejo, ahí es donde hay valor y es en primer lugar lo que me propongo y lo que da sentido a este tipo de videos. Lo cierto es que el Glycine Combat Sub 36 debió estar en esa lista y no estuvo. No por desconocimiento, mi primer contacto con Glycine fue en el año 2020 cuando Jorge y Jenny, una pareja de entusiastas, de coleccionistas allá en La Habana, me contactaron a propósito de un Longines L302 que restauré para ellos, fueron los clientes finales de este reloj. Y cuando nos conocimos, Jenny tenía un Glycine Sub 39, creo recordar. Mi primera reacción fue de que es un estilo que no iba con el mío, pues por aquel entonces, no sé si recuerdan ustedes que era una etapa en la que lo vintage, lo casual, las manillas de cuero con puntadas, era lo que dominaba la escena y era lo que dominaba en ese momento mi grupo estético, mientras veía con cierto recelo cómo los relojes de brazalete de acero, todo metálico, me recordaban a los relojes que usaban nuestros padres, nuestros tíos, y era como un terreno aparte. Luego esto cambió porque se retomaron los relojes deportivos de los años 70 con todos estos modelos de acero liderados por el Royal Oak y compañía. Por supuesto, hay quien nunca ha tenido a Glycine en su radar. No hay pecado nunca en esto, ni en casi nada. Y por el contrario, quizás algunos de ustedes conocen la marca, gustan de la marca, la prefieren y nunca ha salido de su foco de atención, de la atención que creo hoy, y es lo que comparto con ustedes, amerita. Para los del primer grupo que no están familiarizados con la marca, les comento que Glycine en francés o Glycine en inglés es una marca que se fundó en Biel, en Suiza, en 1914. Y hoy, más de 110 años después, su sede y su producción radican justo en esa misma localidad suiza. Hay 2 o 3 hitos muy importantes en la relojería que tienen que ver directamente con Glycine y se los quiero traer brevemente. El primero de ellos es que en el año 1930 Glycine comienza la producción por primera vez en masa de un reloj de pulsera con mecanismo de recarga automático. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay otros nombres que se mencionan, específicamente pienso en Rolex, que lo empezó a hacer también a partir de la década de los años 30, pero quiero traerles el hecho de que el fabricante inglés Harwood en 1924 fue quien patentó este movimiento automático de martillo y durante esos 6 años la patente era exclusivamente de Harwood. Blancpain y Fortis también, pagándole a Harwood, produjeron movimientos automáticos, primero que lo que se desató después. A partir del año 30, cuando esta patente de 6 años caducó y se liberó para que fuera usada o pudiera ser usada libre de costo,
fue que muchos relojes, incluidos aquí Rolex y Glycine, empezaron a fabricarlos. Pero fue Glycine el primero que los produjo y los empezó a comercializar en masa, de manera popular y extendida. El último hito que les quiero mencionar a propósito de Glycine es el Airman. Es el modelo más significativo de los de la marca y fue creado en colaboración con la Fuerza Aérea estadounidense. El Airman no es solo un GMT, que es un reloj que mide simultáneamente el tiempo en dos usos horarios, sino que es el primer GMT. Debutó en el año 1953. Esto permitía a los soldados, al personal militar en bases aéreas alrededor del mundo, conocer cuál es el horario, por ejemplo, en casa y en la base militar o en dos bases militares diferentes. Un año después, en 1954, viene Rolex con su GMT de doble aguja y el resto es historia. Justamente este GMT Airman de Glycine fue el reloj que usó el astronauta Pete Conrad en 1965 a bordo de la Gemini No. 5, creo que es Gemini 5. Aunque antes del Airman de Glycine está, por ejemplo, en el espacio el Sturmansky de Yuri Gagarin del año 61, 62, creo que 61. Además estuvo primero el Heuer 2915A de John Glenn y lógicamente los ultra famosos Omega Speedmaster que usaron Walter Schirra, Buzz Aldrin, Neil Armstrong. Todos estuvieron primero que el Airman, pero todos estos eran relojes de cuerda manual. Así que el primer reloj automático en el espacio fue el que usó Pete Conrad y este era un Airman de Glycine. Hay quien, a pesar de estos hitos extraordinarios, no puede separarse de la asociación de la marca con la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Pero esto ocurre también con otras marcas como Longines, Alpina, Cortevert, Helvetia, que recibieron grandes pedidos del gobierno alemán y los pedidos fueron satisfechos. En todo caso, no se trata de una asociación directa, oficial o exclusiva, como si la hay con Lange Hansone, con Laco, con Stowa, con otras como Tutima, IWC, que son marcas alemanas. Una asociación de este tipo, igualmente equivocada, aunque muchísimo menos peligrosa, es la que yo hago entre Glycine e Invicta, puesto que en el año 2016 Invicta compra a Glycine por una cantidad que aún es desconocida, pero hay un detalle importante y es que Glycine en el contrato mantiene su autonomía sobre el diseño y la producción, mientras que Invicta se encarga de distribución y marketing. Y esta distinción es importante porque cuando hay independencia creativa, cuando hay respeto a las líneas de diseño de una marca, ya el asunto de la distribución, el marketing, podrían ser considerados de tipo secundario. Lo que quiero decir es que no se trata de un golpe de timón, de un cambio de rumbo, de una ruptura brusca con la filosofía de la marca, como sí ocurrió con Invicta, y producen hoy en día estas barbaridades que son las que culpaba yo en un inicio de mi prejuicio. Si usted es cubano y reside en Cuba o en el sur de la Florida, usted ha sufrido o ha gozado con algunas de estas barbaridades Invictas. El caso es que esta asociación prejuiciosa de Invicta con Glycine me hizo desestimarlo, me hizo no recordarlos en lo absoluto a la hora de pensar en estos finalistas y con ello perder una excelente oportunidad de adquirir un reloj que tiene un precio de lista sobre los $1000 por prácticamente la mitad. O sea, a precio de Citizen estás teniendo un reloj suizo, un reloj con una celita, que es en definitiva la misma que encuentras dentro de algo tan pretencioso como es el Christopher Ward. Tienes un reloj con gran soporte histórico, con un background en lo militar, en lo submarino bastante serio. Nadie más que uno mismo sufre en definitiva
los efectos de sus propios prejuicios. Aquí, por ejemplo, por $500 nos estaríamos perdiendo un reloj que tiene solo 11 milímetros de altura, que es justo lo que mide el Christopher Ward, que es el más delgado de los relojes de la lista que les presenté en el video anterior. Asimismo, algo que es un elemento que siempre busco en los relojes, que es la mesura, que es el diámetro. Estábamos luchando por encontrar un reloj, estábamos teniendo problemas para lograr un reloj, incluso de diario, pero específicamente diver, que tienden a ser más robustos, uno de 38 milímetros. Creo que lo logramos en el Christopher Ward y lo logramos quizás en el Serica, pero aquí tenemos 36 milímetros. Es un reloj que incluso está en la categoría de unisex, de tan pequeño que es comparado con la competencia. Entonces tenemos 11 milímetros de altura, tenemos 36 milímetros de diámetro, tenemos acero. Si a esto le sumamos que hay, o que podría haber, una variante de titanio, esto es lo más cercano que hay a usar un Casio plástico infantil desde el punto de vista de la comodidad en la muñeca. Otro elemento bien objetivo es que tiene una resistencia al agua de 300 metros, que es más de lo que tiene el Doxa Sub 200, que es más de lo que tiene el Nevada Aquamar, el Tissot Seastar y el Mido Ocean Star, que todos tienen 200, es lo estándar. Elementos en contra, por supuesto, también tiene, nada es perfecto. Miren, por ejemplo, cómo la manecilla horaria, específicamente la manecilla horaria, no se esmeraron demasiado tampoco en el diseño del dial. Es lo que se conoce como en inglés un sunray finish, que es como un cepillado desde el centro de forma radial que refleja la luz, bastante más interesante que un terminado mate o un terminado brillante uniforme, pero bastante por debajo que un Code de Genève, por ejemplo, o que un diseño como tiene el Mido Ocean Star, que recuerda bastante al del Omega Seamaster. Y la ventana de fecha, que es pequeña, que yo preferiría que no la tuviera. Yo no considero que un diver deba tenerla, así que no es determinante para mí, aunque algunos usuarios se lamentan de que tienen problemas a la hora de leer la fecha en la ventana. En general, el sentimiento es abrumadoramente favorable. Es un reloj que cuando vemos las recomendaciones se menciona siempre que es a great bang for your buck, que es más o menos así como decir que es una ganga por lo que ofrecen. Mi mensaje final es que este reloj, por sus características objetivas, bien merecía un lugar dentro de la lista de finalistas del video anterior, y específicamente para la persona que busca un reloj deportivo suizo por la mitad del precio que estábamos mencionando. Fíjense que no hablo de valor, hablo de costo. Si por una circunstancia específica o puntual, ya sea por liquidación, por mal manejo de marketing, por un asunto de percepción que afecta la demanda, este reloj se lista sobre los 1000, sobre los 1200, pero en su propia tienda puede ser comprado por $500. Si usted es un buzo serio, profesional y quiere un Doxa, adelante. Usted va a rescatar el collar de Rose en el Titanic y necesita un Deadmaster, adelante. Si su inclinación estética en particular lo aleja de este modelo y lo acerca a otro, adelante. Pero si este modelo resuena con usted y usted quiere el deportivo de menor diámetro en el mercado tradicional, tanto que lo marcan como unisex, y usted quiere el mejor diver suizo que sus $500 pueden comprar, no sea prejuicioso como yo fui y compre el Glycine Combat Sub 36. Y con los $500 que le quedan, compre un fin de semana en el mar, para que no sea como el equipo que compra el Christopher Ward y no sabe lo que es el buceo, a no ser que sea en la papelera de reciclaje o en el inbox de Outlook. Esto es todo por hoy. Mientras conversaba hoy con ustedes, creo que el próximo video se tratará de Invicta. Mientras tanto, recuerde que nadie sabe lo que va a pasar mañana. Esto es un ratico, así que date cuerda, pero actúa. Gracias y nos vemos.